Bendiciones, hermanos y hermanas. Le damos la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Los saludamos a todos aquellos hermanos que nos están viendo a través de este medio. Que el Señor esté bendiciendo sus corazones en esta hora, este día domingo, a través de la palabra del Señor. Que esta palabra sea para provecho y para crecimiento de su vida espiritual. Queremos compartir el libro de Santiago en el capítulo 1, en el verso 19. Vamos a seguir el lineamiento con respecto a lo que hablamos el domingo pasado, que debíamos vivir como siervos de Dios, con referencia al carácter y también a la conducta que debemos tener. Y vamos a leer lo que dice el libro de Santiago, capítulo 1, verso 19, dice así: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Después seguiremos leyendo. Acá podemos ver al apóstol Santiago dando una recomendación y una directiva a los hermanos que él escribía, que debemos ser personas que saber prestar atención a lo que estamos oyendo, pero también ser hombres y mujeres que practiquemos lo que vamos recibiendo. Entonces acá mire lo que dice: por esto, mis amados hermanos, dice, todo hombre se sea pronto para oír. Ahí habla que hay que tener una diligencia. Cuando habla de la prontitud, habla con respecto a que uno debe tener el foco puesto en lo que está oyendo, de prestar atención, porque la palabra tiene el poder no solo de transformar, cambiar una vida, sino también, dice, de salvar nuestras almas. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Sí? En lo que está diciendo, que es más beneficioso primeramente oír antes que hablar sin pensar o reaccionar sin pensar, y debemos tener el control y el dominio propio para no airarnos. Dice la palabra del Señor, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando un hombre o una mujer tienen reacciones o actitudes impulsivas, no estamos siendo justos delante del Señor en nuestra manera de actuar. Por eso hablamos el domingo pasado que debíamos ser luz y debíamos ser sal. Donde nosotros estemos, debemos alumbrar con nuestro carácter y nuestra conducta. Por eso el Señor dijo: aprendí de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Sí? La mansedumbre tenía que ver con el carácter, con su forma de conducirse hacia los demás, y la humildad es la capacidad de poder recibir la palabra y aceptarla para poder ponerla en obra. Y esto es lo que Dios a nosotros nos habla a través de Santiago. Y es el verso 21, por lo cual, desechando, dice, toda inmundicia y abundancia de malicia, dice, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Primero dice que oigamos, dice, seamos prontos para oír. Eso habla de tener una diligencia a la hora de oír la palabra. Pero acá dice que recibamos la palabra con mansedumbre. Hay una diferencia entre oír y recibir. Uno puede oír la palabra y no recibirla. ¿Sí? Cuando hablamos de recibir, hablamos de que yo me apropio de lo que estoy oyendo, que es para mi vida, que es para mi crecimiento y mi beneficio de mi vida espiritual. La palabra puede ser una palabra que confronte, una palabra que choque, una palabra que enseñe, una palabra que vaya dando una directiva. De la manera que venga la palabra según el Espíritu Santo da para predicar, la actitud que uno debe tener es de recibirlo como que viene de parte de Dios. Pero primero dice, por lo cual, dice, desechando toda la inmundicia y abundancia de malicia, dice, recibí con mansedumbre la palabra. Eso habla que yo debo limpiar el caudal de mi corazón, de mis prejuicios, de mi forma de ver las cosas, como mi propio parecer, mi propia opinión, para poder aceptar la palabra del Señor en mi corazón.
Entonces, hermanos, debemos aprender a oír antes de hablar. Por eso el Señor, evidentemente, Él lo ha dejado en cómo ha creado al hombre, la evidencia de que es más importante oír que hablar. Por eso nos dio 2 oídos y una boca, ¿no? Eso es evidente que es importante el oír. Dice la palabra del Señor también en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, dice que al pueblo de Israel, ellos no entraron en el reposo de Dios, que era la tierra prometida, porque no acompañaron el oír con fe. Miren, capítulo 4, verso 1 de Hebreos dice: temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, dice, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Está haciendo la comparación que a ellos se les anunció una tierra nueva, una tierra prometida, como nosotros recibimos la noticia que hay una nueva tierra para nosotros. Dice, pero a ellos, dice, no les aprovechó el oír la palabra, por no oír acompañada de fe en los que lo oyeron. Por eso, hermanos, es importante de la manera que nosotros oímos la palabra. Por eso dice, el hombre sea pronto por oír, que tenga esa diligencia de oír, del prestar atención, como que la palabra del Señor es lo más importante que usted tiene para recibir. Por eso dijo Jesús también, mirá bien cómo oís, porque todo lo que oís se nos añadirá, ¿sí? Entonces, si yo oigo pesadamente, me cuesta, no tengo ganas, no tengo fiaca, hoy es domingo, estoy cansado, ¿no? Otro día, o escucho haciendo algo, ¿vio? Estoy haciendo alguna actividad y estoy escuchando así como de oída, ¿vio? Así, pero no está mi foco puesto, mi corazón, mi mente en lo que estoy oyendo. Bueno, esa palabra que se oye de esa manera no se recibe, ¿sí? Por eso dice el verso 21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, dice, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra lo que hace tiene un poder de transformación en aquel que primeramente aprendió a oír la palabra. Porque hay gente que oye de una manera pesada la palabra, ¿no? Como que le cuesta. Uy, Dios, otra vez. ¿Y cuánto dura? 40 minutos, 50 minutos, una hora, como que es demasiado, ¿no? No puedo ir. Le cuesta oír. Pero si tiene que ver una película o ver un partido de fútbol, no se le cansan los ojos ni los oídos para ver y para escuchar, ¿no? Entonces tiene que ver con una disposición del corazón de cada persona, de cómo recibe la palabra, de cómo prepara su corazón para recibir la palabra. Hay otros que tienen expectativa y quieren escuchar y tienen hambre para recibir la palabra. Entonces la palabra es más eficiente y más eficaz en esas personas. Dice el verso 22, pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Acá habla también de una diferencia de que Dios nos manda a oír diligentemente, que seamos prontos por oír, que podamos, porque el que oye con diligencia, con prontitud y tiene el foco puesto en lo que está oyendo, la palabra va a ser implantada en el corazón. Aquel que oye pesadamente y sin ganas, o adormitado, o con pocas ganas de oír, la palabra va a pasar de largo, ¿sí? Es como dijo Job, ¿veo? Dice, de oídas te conocía, dice. Entonces yo entendía más o menos algo de Jehová, ¿no? Pero dice, ahora mis ojos te ven. Entonces, hay muchos que reciben la palabra de esta manera, una manera pesada. Y sí, no, yo conozco la palabra, no, ya sé lo que dice, ya sé lo que Dios quiere. Pero eso nos convierte a nosotros personas que en la vida práctica de la vida espiritual, porque la vida espiritual es una vida equilibrada, va acompañada de la vida práctica diaria que nosotros vivimos todos los días. Entonces acá Santiago, entendiendo otras cosas, dice, pero sé hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Aquel que oye la palabra, que la recibe en el corazón, debe tener una determinación no solamente de oír y recibir la palabra, sino también de vivir lo que está oyendo.
vivir lo que está recibiendo. Porque si no, en la vida del cristiano, que solamente es un oidor, nunca se termina convirtiendo en un discípulo del Señor. ¿Sí? El Señor dijo, id y haced oidores. No, Él dijo, id y haced discípulos. ¿Sí? El propósito del Señor, que es a través de la predicación de la palabra, se vayan formando discípulos de Cristo. No discípulos de un pastor, no discípulos de un apóstol, no, discípulos de Cristo. Y la única manera de formar discípulos de Cristo es a través de la enseñanza de la palabra del Señor. Entonces, cuando el corazón está dispuesto, la mente está enfocada en lo que está recibiendo, en lo que está oyendo, y hay una práctica, una vida práctica en lo que oye y lo que va recibiendo en el corazón de parte de Dios, la persona empieza a tener cambios que son significativos y son cambios que va afectando no solo el interior de la persona, sino también hacia afuera y hacia su vida colectiva, con los que vive, con los que convive, con los que trabaja, porque la palabra, cuando va tomando control en el corazón, va generando en nuestro espíritu y en nuestra mente cambios que realmente son evidentes, porque el recibir la palabra y poder ser confrontado por la palabra, como por ejemplo al principio hablábamos, dice que el hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Ahí habla de dos características, ¿no? De aquella persona que es impulsiva, habla rápido, dice todo lo que le viene a la mente, maldice, insulta, degrada a la otra persona, tiene reacciones violentas, de gritos, iracundos, pero dice que conoce la palabra, dice que oye la palabra y que conoce a Dios. Bueno, todas esas cosas se nota que hay una controversia, ¿vio? Choca, ¿vio? En lo que yo puedo proclamar y decir ser, o decir creer, con lo que yo vivo. Acá lo importante es no las cosas que yo diga, sino las cosas que yo viva, ¿sí? Por eso la predicación del domingo pasado fue vivir como siervos de Dios. Es un llamamiento que vivamos de una manera sabia y espiritualmente, de una manera práctica. Dice el verso 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va y luego olvida cómo era. Esto habla de las personas que oyen la palabra, están escuchando, y después se olvidaron de lo que oyeron. La palabra dice que usted tiene que perdonar, que no tiene que ser una persona iracunda, que tiene que ejercitar el dominio propio, que tiene que ser una persona que mida sus palabras. Si usted sabe que va a hablar mal y va a herir a otro con las palabras que dice, mejor cierre sus labios, no diga nada, ¿sí? Por eso dice la palabra que quiere ver días buenos. ¿Quién no quiere ver días buenos? Todos queremos ver días buenos. El que quiere ver días buenos, dice, refrene su lengua del mal. Entonces, hermanos, el Señor lo que nos muestra a través de este libro, de la palabra, el libro de Santiago, que debemos considerar si lo que nosotros oímos somos personas que nos olvidamos rápidamente en lo que estamos oyendo. Ahora, acá hay una diferencia. Cuando uno oye y no practica es porque la palabra no quedó implantada en el corazón. Por eso en el verso 21 dice, desechemos toda inmundicia y toda abundancia de malicia. Eso habla con respecto a nuestro carácter, nuestras cosas que todavía están en el corazón, nuestras malas reacciones, malas actitudes, malas contentaciones, insultos, agravios, mentiras, engaños. Todo eso, ¿de dónde sale? Del corazón del hombre y de la mujer. Dice, desechemos estas cosas para que la palabra implantada pueda generar en nuestro corazón realmente un cambio significativo y evidente delante de otros. Entonces, hermanos, es necesario que nosotros consideremos en nuestra propia vida espiritual si lo que vamos recibiendo de parte del Señor realmente lo estamos viviendo y llevando a la práctica. Ahora, Dios nos manda que amemos al prójimo, que perdonemos al otro. Si alguno tiene queja contra otro, dice, de la manera que Cristo nos perdonó, perdonemos nosotros también. Dios nos manda a amar a nuestros hermanos, nos manda a amar a nuestro
esposo, nos manda a amar a nuestra esposa, nos manda a amar a nuestros hijos. Ahora, todas esas suenan palabras, ¿vio? Ama a tus hijos, ama a tu esposa, ama a tus hermanos, ama al prójimo. Ahora hay personas que solamente quedan en el conocimiento de la palabra, de los dichos, pero no en la vida práctica. Y nosotros, para ser discípulos del Señor, debemos traspasar de ser solamente oyentes, porque mire, cuando el Señor predicaba la palabra, había multitudes que lo seguían. Se dice que había entre 5.000 y 10.000 personas, sin contar los niños, cada vez que el Señor salía a predicar la palabra. Ahora, pero ¿cuántos discípulos eran de Cristo? De verdad. En un principio fueron 12, después fueron 500 en el tiempo de la ascensión. Entonces podemos ver que las multitudes seguían al Señor, pero eran oidores. Entonces el Señor quiere movernos a nosotros de ese estadio espiritual que nos deja en una vida de mediocridad, porque nos hace como personas religiosas, que estamos siguiendo una norma, y a veces por costumbre, o porque ya estamos arraigados en algún lugar y lo hacemos de esa manera, pero no tiene un efecto y una causa en nuestra vida real. Entonces lo que el Señor trata a través de la palabra, que la palabra tiene que tener el poder transformador en mi vida, en mi corazón, en mi mente y en mis acciones hacia los demás, de ser un cambio evidente, que mi vida sea un testimonio para otro. Entonces dice el verso 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. ¿Sí? Habla de gente que escucha la palabra, va, escucha un mensaje, le gustó, se emocionó, o le puede gustar, diferentes reacciones ante lo que está oyendo. Salió de la iglesia, se subió al colectivo, se fue en un auto, lo que sea, llegó a la casa y se olvidó. Se olvidó lo que escuchó. Y si ese día dijeron que había que perdonar y tiene un altercado con el marido, con los hijos, y pasa por alto lo que oyó, no perdona. Hay algunos que tienen que aprender a perdonar y hay otros que tienen que aprender a pedir perdón. Porque hay una diferencia en el perdonar que en el pedir perdón. Aquel que debe perdonar debe ejecutar la misericordia y la benignidad. Aquel que debe pedir perdón tiene que hacer dos cosas. Tiene que reconocer que está equivocado, tiene que reconocer que hay cosas que no están bien o de la manera que la está llevando, y tiene que humillarse primero delante de Dios y después delante de la persona que va a pedir perdón. No una humillación de miserable, no. Aquel que tiene un corazón para el Señor y ama al Señor va a hacer lo que Dios le envía a hacer por el beneficio de él y del otro. Entonces debemos entender que debemos ser hombres y mujeres que oigamos la palabra, pero que vivamos la palabra. Lo más difícil de la vida cristiana es que esto que nosotros estamos leyendo lo podamos trasladar a la vida cotidiana y práctica de todos los días. Cuando usted logra eso, que estos principios, estos parámetros que Dios pone de vida para nosotros como hijos de Él, lo hagamos parte de nuestra vida diaria y cotidiana, entonces el Evangelio de Cristo está gobernando tu vida. O si no, solamente queda en el concepto de la mente del hombre, del conocimiento, pero no en la vivencia. Lo importante es que esto se pueda vivir y otros puedan disfrutar del beneficio de lo que es la vida en Cristo. Mire lo que dice el verso 25. Porque ¿sabe qué pasa también, hermanos? Que si acá bien lo que dice el verso 22, pero se hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, dice que este semejante a un hombre que se mira en un espejo y se considera y después se olvida cómo era.
uno cae en la hipocresía espiritual, ¿vio? Si uno no practica lo que oye, uno no practica lo que está aprendiendo, nos volvemos hipócritas, hermano. Entonces podemos vivir de una apariencia, de un disfraz, de un camuflaje que tenemos, que uno cuando está en la iglesia se viste como cristiano, se hace cristiano, se comporta como cristiano, habla de una manera, se comporta de una manera, es amoroso, parece tímido ahí, y después en la casa como que le sale todo aquello que está tapado y escondido, porque la hipocresía es un disfraz que a veces uno puede usar para aparentar cierta humildad, para aparentar cierta espiritualidad, para aparentar cierta madurez, pero yo siempre tengo el mismo concepto, ¿no? Como aquella mujer que se maquilla y todo, ¿no? Tarde o temprano el maquillaje se le cae, ¿no? ¿Sí? Cuando se va a lavar la cara, se muestra el rostro como es, ¿sí? Entonces, nosotros con la palabra, que es el agua, nos lavamos el rostro. Y entonces quedamos delante del Señor tal cual somos. Entonces, si nosotros aprendemos a oír la palabra y practicarla, lo primero que Dios nos va a sacar de la hipocresía espiritual y del engaño de nuestro propio corazón. El libro de Jeremías dice que el corazón del hombre es engañoso, ¿sí? Pero Dios es el que escudriña la mente y el corazón. Entonces usted debe considerar si usted no se está engañando a usted mismo. Ahora, ¿cómo sabe si usted se está engañando a usted mismo? Si usted oye la palabra, recibe la palabra, conoce la palabra, ¿sí? Pero en ese concepto de conocer vamos a explicar lo que el Señor habla con el conocer la palabra, pero no practica lo que oye, no practica lo que usted ha recibido. Entonces, cuando nosotros no practicamos lo que hemos recibido, entramos en una hipocresía espiritual. Mire lo que dice el libro de Lucas. El Señor había dicho en el libro de Lucas 12, capítulo 12, verso 1, Jesús le dijo a los discípulos: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzaron a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, dice, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Entonces, todo lo que nosotros vivamos en nuestra vida íntima, tarde que temprano se termina manifestando, ¿sí? Por eso les digo que el oír la palabra, el no practicar la palabra nos hace a nosotros hipócritas, ¿sí? Tenemos el conocimiento de la verdad, sabemos la verdad, sabemos lo que Dios quiere, sabemos que yo tengo que perdonar, que tengo que amar a mi mujer se tiene que someter al marido, tengo que amar a mis hijos, no tengo que hacerle gravosos, que tengo que perdonar, que tengo que practicar y renovar mi mente, que tengo que ajustar cuestiones con el carácter, el dominio propio, manejar la ira, que hacer que el fruto del Espíritu en nosotros sea evidente. Muchos sabemos todas estas cosas. Ahora es cuando eso se hace visible en nosotros, ¿sí? Porque cada uno de nosotros en nuestro hogar somos como un árbol, ¿vio? Y de acuerdo al fruto que demos es lo que otros van a comer de nosotros. Si somos maledicentes, iracundos, mentirosos, engañadores, orgullosos, soberbios, altivos, de la manera que nosotros nos comportemos, otro va a alimentarse de eso, ¿sí? Mayormente nuestros hijos, nuestras hijas, ellos se crían, se educan bajo ese ambiente, ¿no? Entonces, por eso debemos tener una vida transparente, no de hipocresía, para que cuando uno se siente en la congregación, porque mayormente hay gente que en la congregación vive de una manera, se comporta de una manera, en la casa de otra, en el trabajo de otra, según las amistades que tenga,
tiene una diferencia en el comportamiento. Yo digo que son los cristianos camaleón, ¿vio? Pero eso porque la palabra del Señor no ha transformado la vida todavía. Porque uno puede tener el concepto del conocimiento, de la verdad, pero no permitió que eso afecte su corazón ni su mente para que sus hábitos y sus acciones sean distintas. Mira lo que dice el verso 25 de Santiago, dice más, el que mira, dice, habla de una acción, ¿vio? De tener un foco, de tener una visión. El que mira atentamente, dice, en la perfecta ley de la libertad. ¿Cuál es la perfecta ley de la libertad? La palabra del Señor. El Señor Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Dice que seremos verdaderamente libres si el Hijo del Hombre nos libertare. Ahora, dice, mirad atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella. Dice, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y acá el Señor dice que miremos atentamente la perfecta ley de la libertad, y el Señor dijo que conoceremos la verdad y que la verdad nos hará libre. ¿Sí? La verdad nos hace libre del pecado, nos hace libre del engaño de nuestra mente, nos hace libre de nuestros malos hábitos, nos hace libre también de nuestras actitudes que son erróneas delante del Señor. Ahora, para que eso suceda, hay una palabra que parece que pasa desapercibida en lo que el Señor dijo, pero es la palabra más importante. Dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y esa palabra conocer implica dos cosas. Primero, el conocimiento que uno puede tener intelectual, mental, teológico, por leer la palabra o escuchar la palabra. Pero la palabra conocer también habla de una intimidad. Por eso usted ve en el principio cuando Eva queda embarazada de Adán, dice, Adán conoció a Eva y dio a luz a Abel, por ejemplo. Es un ejemplo, ¿no? Y relaciona la palabra de conocer con la intimidad sexual, ¿no? Y dio a luz, dice. ¿Sí? Entonces usted mire este principio, porque hay un principio escondido, ¿no? Cuando usted tiene una relación íntima con la palabra del Señor y usted permite que sea uno con usted, ¿sí? Entonces dará luz lo que el Señor espera. ¿Sí? Cuando hay una unión matrimonial y concibe, la mujer dio a luz el fruto de esa unión y de esa conexión. Ahora, cuando hay una conexión entre nosotros y la palabra, y esa palabra es parte de mi vida, yo la hago parte de mi vida, por eso la palabra es espíritu vivificante en nosotros, yo la hago partícipe de mi manera de vivir a la palabra del Señor, la oigo, la recibo con mansedumbre, no importa si a veces me confronta con mi propia naturaleza y mi manera de ver las cosas, y si yo dice que yo estoy mal, yo acepto eso como que estoy mal, y reconozco que estoy mal, y hago el cambio que Dios espera, entonces esa palabra toma el control de mí, y yo voy a disfrutar el beneficio de esa palabra recibida. Porque hay gente que se sienta a oír la palabra o oye la palabra como un discurso, ¿vio? Ahora, me parece más o menos, no sé qué esperan, veo que uno tiene estrella de colores, veo que te salga fuego por los ojos. No, la palabra de Dios es así tan sencilla, pero tiene un poder de transformar el corazón de acuerdo a la disposición del corazón de la persona que recibe la palabra, que oye la palabra. Entonces acá dice que el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino que somos perseverantes en lo que oímos. Por eso, como el Señor le dijo a Pedro, ¿no? Pedro le dijo al Señor, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿7 veces? No, Pedro, 70 veces 7. ¿Qué decía el Señor? Tenés que perseverar en lo que has aprendido. El perdón es para siempre. Imagínense que usted tenga un límite. Dios le puede perdonar 10 veces, hermano. Y estamos fritos, hermanos. Estaríamos fritos, todos. Porque todos hemos pecado más de 10 veces, ¿vio?
Todos los días, siempre en algo nos equivocamos, ¿no? Puede ser un pensamiento, una actitud, una mala reacción, cómo somos con los demás, con nuestra mente. Todas estas cuestiones, ¿sí? Dios nos ayuda a nosotros, vemos la misericordia del Señor, para que nosotros seamos de la misma manera que Él es con los demás, ¿sí? Entonces, mira, hermano, acá dice que debemos tener nuestra mira atentamente en la perfecta ley de la libertad. Cada vez que usted oye la palabra y reciba la palabra, usted debe poner ese foco en esa palabra que usted recibe. Quizás no en todo el mensaje, pero hay una palabra que es específica para usted que la está recibiendo, por eso el Señor permite que usted oiga la palabra. Ahora, cuando usted escucha esa palabra y dice, bueno, esto es lo que a mí me está pasando, usted tiene que apropiarse de esa palabra y tomar una decisión. Mire lo que dice acá el libro de Santiago, en el capítulo 4, verso 6, dice, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Mire, cuando nosotros recibimos la palabra, ¿sí?, de parte del Señor, dice que el Señor resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Quién es el que tiene soberbia? El que oye la palabra, conoce la palabra, pero no practica la palabra. Sigue viviendo de la misma manera que él considera que está bien vivir. Sigue teniendo las mismas acciones y las mismas actitudes que considera que es justa para su propia prudencia, su propia opinión, como debe vivir. No considera si Dios se agrada de la vida que está llevando, ¿sí? Usted haga esa pregunta: Señor, ¿usted está agradado con mi manera de vivir? ¿Cómo yo me estoy conduciendo con mi familia, con mis hijos, con mi esposa, mi matrimonio, con mis compañeros de trabajo, con la gente que me relaciono? Como un cristiano, ¿soy agradable delante de ti? ¿Estoy aprobado? ¿Soy aprobado delante de tu presencia? ¿O soy rechazado delante de tu presencia? Porque a veces nosotros confundimos que la soberbia tiene que ver con la gente que está erguida así y mira por encima a los demás. No. A veces puede haber una apariencia de sencillez, pero el corazón está lleno de soberbia, está lleno de arrogancia. ¿Por qué? Porque la soberbia se disfraza a veces de apariencia, pero la soberbia es la manifestación del rechazo a la corrección, del rechazo a la confrontación con la verdad. La soberbia se manifiesta de esa manera. Yo recibo la verdad, pero mi corazón yo escucho, pero no estoy de acuerdo y desecho lo que Dios me manda. Entonces, bueno, ahí hay soberbia en el corazón. Entonces, si yo me mantengo con la soberbia y no soy humilde, no me someto a lo que Dios me está enseñando, el someterse quiere decir que yo practique lo que Dios me está diciendo, que haga el cambio, que saque, que deseche de mi corazón la malicia, lo que estoy haciendo mal, y pueda someterme a la voluntad de Dios, que es su palabra, para que haya un cambio que sea realmente evidente en mi vida. Ahora, para eso debe haber una humillación de corazón, y para que haya una humillación de corazón debe haber un reconocimiento, ¿sí? Es como Nabucodonosor. Recuerdan que él estuvo en el palacio y todo lo que había logrado, él dijo: esto por mi fuerza, por mi mano, y hasta que Dios lo mandó 7 años ya como una bestia en el monte, hasta que él dice que levantó su mirada al cielo y reconoció que no hay nadie más soberano y poderoso sobre Dios, que Él es el que pone y saca y el que da sabiduría a los hombres. Todo aquello que nosotros obtenemos lo hacemos por la gracia y la misericordia del Señor. Dios puede tocarnos el cerebro acá y quedamos nosotros anulados, ¿no? ¿Sí? Entonces, debemos entender que para que la palabra sea eficiente en nosotros, debemos quitar la soberbia, la arrogancia, ¿sí? Y bien se lo vuelvo a decir, que la soberbia se manifiesta no en una actitud corporal, a veces en algunos sí, en otros no, pero a veces la soberbia se manifiesta en el rechazo a la palabra implantada que va recibiendo la persona. Oye, conoce, pero en su mente y en su corazón decide no obedecer. Entonces, como no obedece,
sigue siempre repitiendo los mismos conflictos y actitudes, porque no hay un cambio, ¿no? Entonces la palabra viene para cambiar lo que a nosotros parece, a nosotros nos parece que está bien, o que estamos viviendo de una manera que agrada a Dios. A veces podemos estar perfectamente equivocados, ¿no? Entonces, someteos pues a Dios. Ahora, ¿cómo sometemos a Dios? ¿Cómo nos sometemos a Dios? Obedeciendo la verdad, obedeciendo esa ley perfecta que es de la verdad, que es la que nos va a traer la libertad. Entonces, si el Señor me dice, vos tenés que perdonar, y eso viene a mi corazón, digo, bueno, está bien, yo no tengo ganas de perdonar, no estoy de acuerdo que tengan que perdonar, pero por amor a Dios y obediencia al Señor, yo ejecuto el perdón, pido perdón cuando es necesario y perdono cuando es necesario. Porque de la misma manera que yo perdono, el Señor me perdona mis pecados. Entonces, para eso tiene que haber una humillación y un reconocimiento de que necesito un cambio, de que necesito realmente que el Señor trabaje con mi corazón. Entonces dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo, huirá de vosotros. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dice, pecadores, limpiad las manos, habla de nuestras obras, nuestras actitudes, nuestras acciones. Y vosotros los de doble ánimo, dice, purificad vuestros corazones. El de doble ánimo es aquella persona que a veces está con Dios a full, espiritual, y de repente baja y está en la carne y rompe todo, ¿no? Entonces no tiene un parámetro y un nivel de estabilidad espiritual, entonces no puede sobreedificar, ¿sí? Edifica una pared y la otra semana patea todo y tiene que volver a empezar. Entonces, ellas son personas de doble ánimo. Ahora, cuando hay una humillación de corazón, cuando nos sometemos a Dios y aceptamos la palabra y poco a poco vamos haciendo los cambios, vamos a ir teniendo una estabilidad espiritual y esa estabilidad espiritual va a generar en nosotros, y no solo en nosotros, en nuestro interior, sino también en nuestro entorno, una armonía y una paz que uno debe ir cuidando y sosteniendo a nivel familiar. Dice, purificad vuestros corazones, dice, afligíos y lamentáis, llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Por eso, hermanos, nosotros debemos poner nuestro corazón y pedirle al Señor y ser sinceros con el Señor de no vivir una vida que esté de la mano con la hipocresía. ¿Sí? Y la única manera de salir de la hipocresía es teniendo una actitud de humildad, de reconocimiento, de decir, bueno, estos son mis errores, estas son mis fallas, estas son las cosas que no puedo todavía controlar o manejar, y pedirle al Señor en dirección, buscando al Señor en oración, para que el Señor nos ayude y nos dé la fuerza a través del Espíritu Santo para poder ir haciendo cambios que a nosotros nos ayuden a madurar, a crecer y a convertirnos y pasarnos de ser un simple oidor de la palabra en un hacedor de ella para convertirnos en discípulos de Cristo. Mire lo que dice acá, volvemos al libro de Santiago, capítulo 1, el verso 26, dice, si alguno se cree religioso, dice, entre vosotros, dice, y no refrena su lengua, y sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana, ¿sí? Aquel que se cree religioso, se cree espiritual, pero no tiene la capacidad o el dominio para poder controlar su manera de hablar, sus acciones, sus actitudes, dice que la religión que está viviendo, dice que es vana, ¿sí? O sea que no tiene ningún beneficio en lo que está oyendo. Entonces, amados hermanos, nosotros debemos tener un corazón sincero delante del Señor, acercarnos al Señor con un corazón sincero, ¿sí? Porque de ahí parte el cambio en la vida del hombre. Cuando el hombre y la mujer delante del Señor, y el Señor, estos son mis problemas, estas son mis actitudes, estas son mis acciones, porque todo está delante del Señor, como leímos recién en el libro de Mateo, ¿sí? En el libro de Lucas, perdón, capítulo 12, Lucas 12, dice, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. El Señor sabe nuestra vida
nuestra vida de que nos levantamos hasta que nos acostamos. Lo que hacemos escondido, lo que hacemos públicamente. Lo que pasa en mi casa, lo que pasa en su casa, en su hogar, como es su familia. Dios está pendiente de todas las cosas. A Dios no se le escapa nada, ¿no? Pero el Señor necesita y requiere de nosotros que tengamos una actitud de humildad, de decir, necesitamos de tu ayuda para poder vivir de una manera distinta. Y mire lo que dice acá en Hebreos capítulo 10, en el verso 22, la manera de cómo nosotros debemos presentarnos delante del Señor para que tengamos la oportunidad de hacer cambios en nuestra vida. Mire, dice, acerquémonos con corazón sincero. ¿Vio? Si hay sinceridad no va a haber hipocresía. ¿Sí? Bien dijimos que el hecho de estar nosotros solamente oyendo y no practicando la palabra, caeremos en la hipocresía espiritual, porque vamos a tener que disfrazarnos de una apariencia de algo que solamente conocemos pero no vivimos. ¿Sí? Entonces dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, o sea, sabiendo, creyendo, dice, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y consideremos unos a otros para estimularnos en el amor y a las buenas obras. ¿Sí? El Señor nos acá incita a nosotros que nos estemos acercando con un corazón sincero, creyendo que Él es consciente de todas las cosas que a nosotros nos suceden y nos pasan en nuestra vida diaria y cotidiana. Entonces, que tengamos una vida que sea espiritual, pero que sea real, ¿sí? No sea una apariencia, que no sea un disfraz, que no sea un camuflaje, ¿sí? Que no tenga que aparentar delante de nadie algo que no soy, porque eso, la hipocresía es lo peor que podemos tener en nuestra vida, vivir con una máscara, ¿no? Por eso el Señor le decía hipócritas a los fariseos, porque ellos tenían un atuendo y una manera de vestirse y de comportarse delante de la gente, pero el Señor sabía que ellos tenían muchas cosas en su vida interior y en su vida privada que eran desagradables delante de Él. Entonces, el Señor conoce todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de cómo nosotros manejamos las cosas diarias y cotidianamente, y el deseo del Señor es que nosotros seamos hacedores de la palabra, que seamos personas que podamos vivir la palabra del Señor, que podamos realmente reflejar su carácter, reflejar en su actitud, su comportamiento, como Él vivió, que sus pisadas realmente nosotros las podamos llevar hacia adelante como hijos de Dios, que podamos alumbrar en esta tierra de esta manera, siendo hombres y mujeres que realmente tenemos una vida espiritual, que generamos un impacto en la vida de otros. Y a veces esto comienza con la humillación de corazón, en el reconocimiento, y teniendo sobre todas las cosas una vida de oración. ¿Sí? Usted este tiempo tiene que aprovecharlo para orar en la presencia del Señor, una vida de oración. No importa cómo usted ore, usted tiene que orar con sinceridad, con lo que le sale a usted de su corazón. No hay un método de oración, ¿sí? No hay un método. Hay personas que a veces oran y oran de una manera que siempre dicen lo mismo, ¿vio? Cuando Dios te escucha, porque a veces la palabra dice que a veces pedimos y no sabemos cómo pedimos, si es lo que pedimos como nos conviene, pero dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros para pedir realmente por cuál es la necesidad apremiante para nuestra vida. Entonces no importa de la manera que usted ore, no importa las palabras, si a veces uno tiene una palabra repetitiva o si uno cada persona ora de manera diferente, es con el corazón que usted se acerca al Señor en la intención, porque eso es lo que Dios discierne, ¿vio? Porque a veces podemos decir muchas palabras y en las muchas palabras que decimos es una oración vacía delante del Señor. Porque Dios lo que quiere es un corazón abierto, un corazón humillado, un corazón sincero. Cuando nos acercamos delante del Señor, que haya sinceridad delante de Él, ¿no? Y cuando nosotros abrimos nuestro corazón delante del Señor, es la oración que el Señor recibe de nosotros. Ahora, cuando hay oraciones que son, bueno, Señor, así, uno ora así siempre sin ganas, ¿vio? Pero uno no busca realmente la directiva
y no humilla el corazón para decirle al Señor que necesita su ayuda, que no sabe qué hacer, no sabe cómo manejar las cosas. Entonces no hay una entrega total en la oración. Entonces es como una oración vana. Es una oración vana, ¿no? ¿Sí? Decimos palabras que a veces pueden ser elocuentes, pueden ser palabras más rebuscadas, pero no dan ningún efecto. ¿Sí? Es como aquel, dice que el Señor decía que había un fariseo y un cobrador de impuestos que subieron a orar, ¿no? Y uno decía: Señor, yo te agradezco porque yo doy los diezmos de todo, no soy como este pecador, y empezó a juzgar al otro, vio cómo oraba, ¿no? Entonces empezó a juzgar de la apariencia que el otro tenía y de lo que el otro vivía, porque el otro, como era un publicano y era un cobrador de impuestos, para los judíos era visto como un mal, ¿no? Y ahora este publicano no tenía muchas palabras, pero él dijo: Señor, que tenga misericordia de él, que era pecador. Hubo una humillación en su oración, fue sincero su corazón, en las pocas palabras que dijo. El otro dijo mucho, pero Dios no la recibió su oración. Este dijo pocas palabras, y dijo: ten piedad de mí, que soy hombre pecador. Y él fue recibido por el Señor su oración. Entonces, a veces la oración no tiene que ver mucho con los argumentos. Por eso leímos que decía que el libro de Hebreos, ¿sí?, dice: acerquémonos con corazón sincero. Sincero. Dios quiere un corazón sincero. Diga: Señor, yo oigo la palabra, soy cristiano hace como 20 años, pero de lo que sé o de lo que entiendo, no lo vivo. Bueno, ese es un problema, ¿sí? Ahora, ese problema se soluciona cuando nuestro corazón se humilla delante del Señor y decimos: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Quiero vivir de la manera que tú quieres. Quiero conducir mi casa, mi familia de la manera que tú esperas. Quiero ser el hombre que tú quieres, la mujer que tú quieres. Quiero ser el trabajador que tú esperas, el creyente, el discípulo que tú esperas. Ayúdame, enséñame cómo debo andar. Cuando hay una oración, que hay una sinceridad en la oración, el Señor trae respuesta. Por eso le digo que a veces puede haber soberbia y arrogancia, y oír la palabra y no estoy de acuerdo yo. Dios sabe, Dios me conoce, yo lo conozco. No, hermano, lo que es verdad es la palabra. Después nosotros podemos tener muchos argumentos, podemos tener muchas excusas, muchos parámetros de pensamiento en nuestro corazón y en nuestra mente, pero si no somos practicantes de la verdad, somos personas que estamos engañadas en nuestro corazón. ¿Cómo es un cristiano engañado? No solo uno que le enseñan cosas cerradas, sino uno que oye la palabra y no la vive. Ese es un evangelio de engaño, de un autoengaño. Oigo, conozco la palabra, pero no vivo ni un ápice de lo que he oído y aprendido. Entonces eso me convierte en un engañado. Entonces, hermanos, y como me convierte en un engañado, también me convierte en un hipócrita. Entonces debemos salir de ese estadio espiritual y dar un paso hacia adelante. Primero con la humildad y el reconocimiento de nuestros errores, para que el Señor nos ayude a nosotros a madurar, a crecer y salir adelante en el nombre poderoso de Jesús. Quiero hacer una pequeña oración y que esta palabra usted pueda hacer, meditar en ella y preguntarse y preguntarle al Señor si la manera que usted tiene de vivir cotidianamente delante del Señor, en su casa, con su familia, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, su trabajo, con sus compañeros, con la gente que usted, su entorno le rodea, es agradable delante del Señor, es una vida de un verdadero cristiano, vive una vida de un verdadero convertido, o es una vida de apariencia, una vida con un disfraz. El Señor responderá sus preguntas si usted sinceramente le pregunta a Él de corazón. Ahora, si usted se puede ver en este espejo de la palabra y decir: bueno, yo hay cosas que
no son agradables delante de Dios y debo de quitarla, sacarla, y pide ayuda al Señor, el Señor le ayudará a cambiar. Todos necesitamos la ayuda del Señor para hacer cambios que sean importantes y significativos, primero que afecten nuestra vida, desde adentro hacia afuera, pero después afectará nuestro entorno en el que vivimos y convivimos. Así que vamos a orar y darle gracias al Señor. Padre amado, en esta tarde te agradecemos, Señor, por tu palabra, porque tú eres fiel, Señor mío. Con tu palabra, Señor amado, nosotros predicamos tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, Señor, sabiendo que tú eres bueno, Señor mío, y tu misericordia hasta aquí nos ha ayudado, Señor amado. Yo te pido por mis hermanos y por mis hermanas, todos aquellos que oigan la palabra, Señor, y que reciban la palabra, Señor amado, que puedas tú a través de esta palabra sencilla, Señor, escudriñar su corazón y su mente, Señor mío, y puedan evaluar su vida espiritual, si están en mediocridad, si están en hipocresía, con un disfraz camuflado, Señor mío, una apariencia, Señor mío, de espiritualidad o de una vida de creyente, Señor mío, pero que no es agradable delante de ti. Tú sabes y conoces la vida de cada hermano, de cada hermana, de cada familia, de cada integrante, Señor, de todos los que congregamos, Señor mío, en esta iglesia, Señor amado. Yo te ruego, Señor amado, que tú puedas tocar cada corazón, Señor, que cada corazón pueda mirarse hacia adentro y meditar, Señor, y acercarse delante de ti con sinceridad de corazón, Señor, que necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu palabra, necesitamos de tu ayuda, Señor mío, para ir haciendo cambios, Señor amado, en nuestro corazón, que puedan realmente, Señor, ser evidentes, Señor, que podamos ser fructíferos, Señor mío, como dice también tu palabra en el libro de San Juan, capítulo 15, Señor amado, que seamos fructíferos, Señor amado, porque sabemos que si damos buenos frutos, Señor, vamos a glorificar tu nombre, Señor. Yo te pido por cada hermano y por cada hermana, Señor mío, que tú a través de esta palabra, Señor mío, puedas obrar en sus corazones, Señor mío, que puedan reflexionar, meditar, Señor mío, pensar, Señor, en esta palabra, para que puedan hacer cambios que sean, Señor mío, que glorifiquen tu nombre, Señor, y que tu nombre sea glorificado por el testimonio y nuestra conducta y nuestra forma y nuestra manera de vivir, que sea agradable delante de ti, Señor. Te doy gracias, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, que esta palabra les sea para meditar, para reflexionar, para pensar y para hacer cambios y acercarse delante del Señor con sinceridad, pidiendo ayuda, humillando el corazón para que Él nos guíe y nos dirija cómo debemos vivir para agradarle a Él y estar en pie delante de su presencia. Yo los bendigo, los mando un abrazo a todos mis hermanos y mis hermanas, que la paz del Señor esté en sus corazones, que estemos firmes, sin fluctuar, con nuestra mirada puesta en la perfecta ley de la libertad, que es la verdad, la palabra del Señor. Esta palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Así que les pido, hermanos, que estén orando, estén en oración, en comunión. Recuerden que seguimos en oración, seguimos ayunando, seguimos buscando la presencia del Señor, hasta que se nos abran las puertas para que volvamos a congregarnos en este lugar. Les mando un saludo y un abrazo a todos mis hermanos, y que la paz del Señor gobierne sus corazones. Nos veremos con la ayuda del Señor en el próximo video. Bendiciones.